la grabación, entonces así por las dudas, si se corta, le queda eso. Ahora lo que corrijamos acá o lo que veamos, lo único que quiero es el procedimiento que diga, bueno, el contacto, esto que yo le decía, el contacto puede ser interno o externo, el relevamiento del perfil, esto vamos a ir viéndolo, y quiero que eso me pase, digamos, este es el esqueleto, la parte escrita, ¿sí? Y eso va a ser el segundo parcial, ¿está? Que lo va a entregar esta parte escrita para el próximo viernes, ¿sí? Perfecto. Bien. Nos centramos en esto, entonces, particularmente el contacto con la empresa, para mí está perfecto. Cuando acá hay algo que no me cierra, digamos, las flechitas o la guía. Vamos a ver dónde lo metemos. Relevamiento de perfil. ¿Sí? ¿A qué se refiere o qué quiso poner usted acá con relevamiento de perfil? Es que una vez que contactamos con la empresa, lo que tratamos es de extraer qué es lo que quiere. Porque es como hablamos el otro día. Sí, nos pide capaz un administrativo, pero ¿qué hace? ¿Qué aptitudes además tiene que tener? Lo que hablábamos, trabaja en equipo, atiende gente o no. Todo eso lo levantamos como relevamiento de perfil, que es lo que nos ayuda después a afinar la búsqueda cuando tenemos los candidatos. Bien, yo le pondría relevamiento de perfil, ¿está? Y cuando escriba este relevamiento de perfil, que en realidad esto lo que pasa sería el contacto con la empresa, vendría el relevamiento de perfil y de relevamiento de perfil a la búsqueda laboral. Okay. Es decir, esto estaría, usted está viendo mi mouse, ¿no? En este momento. Sí, profe. Sí, lo veo. O sea, esto vendría para que, digamos, tenga un raciocinio. Yo contacto con la empresa, pondría acá, con una flechita donde va el relevamiento de perfil, y de ahí sale la búsqueda laboral. ¿Está? Bien. O sea, por una cuestión de orden, de focalización visual. En ese relevamiento de perfil, cuando yo escribo, lo que hago es determinar las necesidades, habilidades y aptitudes que tiene que tener la búsqueda que nos están solicitando. Sí. ¿Sí? Genial. Y de allí lo que hago es la búsqueda laboral en sí, que bueno, la búsqueda, ahí puede aclararlo, que puede ser por entrevistas, por recepción de currículum, por, bueno, toda la historia. Por lo tanto, lógicamente acá en la búsqueda laboral se van a desprender varias flechitas. ¿Siempre hace un aviso clasificado o no necesariamente? Como tenemos base de datos, no necesariamente. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema? Si es muy rebuscado el perfil y que hay que salir a buscar, se saca un aviso. Si no, hay una base de datos grande. Bien, dentro de la búsqueda laboral, una vez que ha definido que la búsqueda laboral tiene que coincidir con las necesidades que me plantea la empresa, dentro de la búsqueda laboral, acá yo saco, analizo en la base de datos, o sea, de acá de la búsqueda laboral tengo una salida para acá, la base de datos, ¿sí? Y si no, una búsqueda externa, que vendría a ser a través de un aviso clasificado, recepción de currículum vitae, ¿está? Y acá, si lo viene por este lado, por la recepción de currículum vitae, antes de entrar a la base de datos, hago una depuración. Porque si no, lo que hago es cargar todos los currículum acá y acá, o sea, siguiendo esto. Y lo que yo tengo que entender acá es que me tiene que coincidir con lo que yo estoy buscando. ¿Está? Entonces yo no lo cargo a esta base de datos, sino lo que cargo es a la necesidad de la empresa. ¿Se entiende? Bien. Si yo, o sea, ese por el lado donde filtro que recibo 500 currículums y de ahí me sirven 10. ¿Está? De esos 10, sí ya paso a analizarlo. Si voy a la base de datos, acá me dice que tengo la carga de datos personales en el sistema. ¿A qué se refiere? ¿Al relevamiento de los currículums? Claro, relevamos y como comentaba usted, los perfiles, digamos, más potables pasan a una base de datos para empezar con todo el análisis de perfil que viene más abajo. Nos queda ya porque, por ejemplo, esa persona capaz tiene el perfil, pero no se adaptaría a esta empresa, pero sí nos puede servir para otra que nos pida. Entonces lo relevamos igual,
le armamos el perfil, pero no se deriva a esa empresa, sino que queda en la base de datos. Así que por lo general el perfil, los más potables se cargan en la base de datos, ya sea para esa búsqueda o alguna otra que surja. Entonces acá tenemos una base de datos general, Sí. la carga de los datos que vendría a ser, más que carga de datos, verificación de coincidencias, ¿sí? Si no coincide, se va, digamos, a un archivo, ¿sí? de esa persona para tenerlo dentro de una base de datos, ¿sí? Que me pueda servir para otra búsqueda. Y si coincide, sí paso a la entrevista, bueno, a toda la otra parte, ¿sí? Es decir, que ahí sé que se desvía, ¿sí? Es decir, que acá la gran pregunta no sería en una base, vendría a ser, sí, una base de datos, pero, digamos, yo acá lo que pondría es búsqueda en la base de datos del perfil, ¿está? Si se adecua, digamos, de acá, de esto donde dice carga en el sistema, saldría la entrevista, toda la historia. Y si no, sería una base general. Claro, una retroalimentación que vuelve a la base de datos general. ¿Sí? Perfecto. No haría la entrevista desde la base de datos, sino desde acá, porque yo acá es donde ya, en teoría, por lo que usted me está diciendo, de acá es donde yo ya filtré. Es decir, que esto se correría para este lado. Perfecto. ¿Me está? Bien, Sí. una vez que yo encontré que, digamos, hay potabilidad en las personas en función de las características, si yo paso a toda la otra parte que es la entrevista, el psicotécnico, la entrevista grupal y el armado del perfil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y puse una decisión en cada uno, profe, porque sí, también depende de cómo se desenvuelve, son 3 instancias. Primero vemos cómo se desenvuelve solo, después ahí en el equipo hay un psicólogo que hace un pequeño psicotécnico, que por ahí lo que más saca son cuestiones más actitudinales, laborales, digamos, de si se adapta más a trabajos en equipo, más individual. Sí, es más de ese estilo, más conductual, a ver cómo es la persona. Y si sigue funcionando con lo que nos pide la empresa, pasa a un grupal, que todos tienen el mismo perfil, serían todos candidatos ya evaluados, pero bueno, vemos qué pasa en lo grupal. Si alguien se destaca, bien, si alguien es líder, si no, se ven otros aspectos. Entonces lo podés ver en varias circunstancias. Por eso yo puse decisión al lado, que no sé cómo, si va así o si lleva algún conector, porque a partir de cómo está, claro, pasa o no pasa. Ahora le explico cómo. Porque acá lo que le falta es la palabrita sí, no, sí, no, sí, no. Está para seguir el camino. Entonces, dentro de la base de datos, ¿tengo potenciales? Sí, cargo los datos en el sistema, en esa búsqueda. ¿Está? Si cargo las bases de datos en esa búsqueda, a ver, todo esto se traslada para acá. Si dice que sí, paso una entrevista individual presencial, como dice acá. ¿Sí? Si la decisión, o sea, si es que sí, pasa la decisión que es pasar al psicotécnico. Si es no, vuelve a la base de datos. No acá a la carga de datos. Vuelve a la carga de datos. Puede ser que pase la entrevista. En vez de decisión, la palabra es sí, en este caso, o no. Que si es sí, sigue esta flechita, pasa al psicotécnico. Puede ser que haya aprobado la entrevista, digamos, a ver que lo que realmente escribió cuando yo lo entrevisté sirva. Paso al psicotécnico, bien. Sí, paso a la entrevista grupal. No, vuelvo a la base de datos. ¿Está? Con un comentario. La entrevista grupal, bien. Y después en el armado del perfil, si ya pasó todas las otras etapas anteriores, directamente en la decisión, directamente en la decisión es el envío del perfil al solicitante. Bien, sí, porque como los currículum por lo general están medios así, viste que no suelen reflejar por ahí el 100% de lo que sabe hacer la persona, porque hay muchas falencias en los currículum de armado y poder presentar. Armamos el perfil según las entrevistas, por ejemplo. En la entrevista individual se hace un pequeño resumen de lo relevante. El psicotécnico lo hace el psicólogo y la entrevista grupal cómo se desenvolvió. Entonces eso es lo que le llamamos perfil y no se mandan los currículum, sino el perfil que armamos con todo el equipo que lo vio aunque sea una vez. Entonces intervienen varias personas en el armado, entonces queda como que tiene varias visiones, no es que lo vea una sola persona
y que es subjetivo a cómo te cayó tal vez esa persona, sino que al interactuar con varios en el equipo ahí de la oficina, entonces como que hay algo más general y eso es lo que solemos mandar cuando... es decir, que, digamos, el currículum, por así decir, el currículum que le llega al solicitante es el perfil, que es un currículum depurado y ampliado. Exacto. Bien, perfecto. Está. O sea que, vuelvo a repetir, acá lo que tiene la conexión del sí-no, y esta parte de acá se trasladaría donde dice decisión, está, y con cada uno de estos vuelve a la base de datos, porque tal vez no pueda servir para esa necesidad puntual, pero puede servir para alguna otra, y ya tienen la base de datos determinadas categorías, ¿sí? A lo mejor en el psicotécnico determinó que no tenía capacidad de liderazgo, pero sí para trabajar en cosas rutinarias. Bien, no me sirve para esto que necesito algo de líder, pero sí me sirve para tener una base de datos cuando necesito a alguien que sea rutinario. ¿Está? Entonces, lo tengo cargado ahí. ¿Sí? Okay. Exactamente. Sí. Siempre todo esto, en lugar de decisión, la decisión es la no. Si es que sí, sigue hacia abajo, como la flechita. Es decir, acá va a ir, sí. Tiene un recorrido. Si es que no, vuelve a la base de datos. Por eso digo, esta parte se corre donde dice decisión. Decisión se borra y en realidad cada flechita vuelve a la base de datos para cargarse en caso de que no haya pasado esa etapa. ¿Está? Esto es lo que normalmente se denomina diagrama de flujo o es como el organigrama de la empresa. El proceso de selección de personal está reflejado acá. ¿Sí? Ahora, esto vendría a ser la parte gráfica. Ahora, ¿qué es lo que tiene que armar el proceso? Es decir, vuelvo a repetir. Describir todo. Exactamente. Que acá es, entre comillas, chamullo, por así decirlo. Pero sí es bueno, entre algunas de las cosas que usted me nombró, que no siempre participa una persona para tratar de tener objetividad, ¿sí? Que se forma un equipo técnico. Entonces acá el psicotécnico seguramente está formado por psicólogos sociales o psicólogo o psicología laboral. Está en la entrevista individual una persona que sepa manejar las entrevistas. La entrevista grupal lo que yo quiero ver es tal o cual cosa, quién la forma. Eso es lo que yo quiero que me describa en el procedimiento. Entonces le va a quedar como un manual. Voy como a los detalles de cada uno de los puntos. Perfecto, profe. Quedó re claro. ¿Está? Bien. Vuelvo a repetir, el aviso clasificado, si yo el aviso lo hago, por ejemplo, ¿no? Porque lo estoy marcando acá. Aviso clasificado, si yo lo hago en diario de tirada nacional, porque puede ser, dependiendo la necesidad, o en diario de tirada regional. Si el aviso es radial, también puede ser. ¿Está? ¿Cómo hago y por qué particularmente? ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago un aviso de selección y lo hago por el diario, si yo lo hago de lunes a lunes, no tiene sentido porque normalmente el diario lo miran sábado y domingo, por ejemplo. Sí, ¿está? Sí, la búsqueda laboral va siempre a lo mismo. Claro, cosa que, por ejemplo, en la radio, y si yo miro en la zona particularmente, la radio, la AM es más escuchada que una FM. La AM, la LU5, exactamente, la LU5, ya a esta altura uno no sabe ni lo que dice, ni en qué día anda, ni qué hora es. Por ahí se le mezclan los cables. Pero la LU5, acá en la zona, es más escuchada que una FM porque le avisa si hay un corte de ruta, si se rompe un colectivo, si hay un operativo por tal cosa. Entonces todos, ya sean jóvenes, no tan viejos, etcétera, etcétera, escucha desde las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, es la franja horaria que tiene más uso la AM. Después no, porque ya normalmente uno está en el trabajo o ya llegó a los lugares, ya es otra dinámica. Pero en esa franja horaria, la AM es fundamental. Entonces quizás, no lo he escuchado que den avisos, ¿no? Pero podría ser una alternativa, podría, ¿está? Porque hay un gran nivel. Entonces eso es lo que tiene que particularmente describir
en el procedimiento. Cosa de que si usted no está, cuando le digo, ¿dónde hago el aviso clasificado? En los diarios de tirada regional, ¿sí? Sin nombrarlo, porque hoy puede ser que esté el diario Río Negro y el diario LM Neuquén, y mañana está el diario Alto Valle, por decir, ¿no es cierto? Pero no deja de ser un diario de tirada regional. O los dos diarios más importantes de tirada nacional, de tirada regional, perdón. ¿Está? El tiempo. Cuando yo hago el aviso, también es importante decir durante qué tiempo voy a hacer el aviso, ¿sí? Que lógicamente acá puede variar en función de la urgencia y la necesidad que tenga, ¿sí? Entonces, bueno, también deberá tener en cuenta eso. Y cada uno de los análisis o de los puntos, por ejemplo, como el caso del psicotécnico, la entrevista, el armado del perfil, con los tiempos de la entrevista presencial, ¿sí? O de la entrevista que tuvo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que defina el psicotécnico? Si tengo que llenar algún formulario, ¿está? Por ejemplo, para poder armar, se me ocurre, ¿no? Para poder armar el envío del perfil del solicitante, estaría bueno que tuvieran las 3 firmas de quién hizo la entrevista individual, de quién hizo el psicotécnico y quién hizo la entrevista grupal. Sí. ¿Está? Entonces, como que tienen el aval de los responsables de ese área. Sí. ¿Está? Por ejemplo. Entonces, eso particularmente, ahí es donde ya entra a armar el procedimiento. ¿Está claro? Perfecto. Sí, profe, buenísimo, sí, me queda claro. Y por eso no había puesto mucho las flechas, porque cuando las empecé a poner, se me empezó, digo, no, lo voy a ver con el profe, a ver cómo armarlo. Y ahora lo entendí mucho mejor, que depende la decisión que tome, no es necesario que ponga decisión o una forma, sino decidir si sí o no, y ver para dónde sigue el proceso con esa persona. Sí, claro, y siempre usted recuerde lo siguiente. Como yo dije, esto es un flujograma dentro de lo que es el lenguaje de calidad, o siempre que usted tenga, esto se utiliza también mucho en la parte de informática, es un flujograma. Es desde dónde parte la información y el flujo, por dónde recorre la información. Entonces esto es sí o no, nada más. Sí o no y el camino que tiene que seguir. No hay muchas vueltas. O sea, voy a esto que usted me puso decisión, está bien como idea, ¿no es cierto? La decisión es sí o no y vuelvo a decir hacia dónde tiene que ir. Si es que sí, qué camino tiene que recorrer y si es que no, qué camino tiene que recorrer. ¿Sí? Nada más. Perfecto. Vuelvo a repetir, para mí estaba bien, salvo estas correcciones que son lógicas, las correcciones que le hice. ¿Usted nunca había armado un flujograma? No. Bueno, le diría que está más que bien para hacer la primera vez. ¿Está? Vuelvo a repetir, con estas cuestiones lógicas que por ahí de se mejora en la práctica. Claro, o porque quedó bonito, o no, a ver, acá no se trata de que quede bonito, sino de que sea el camino más sencillo y más simple para que cualquier persona cuando tome esto pueda saber en qué lugar está y a dónde tiene que ir. ¿Está? Genial, es decir, yo no conozco, yo mañana soy el gerente de recursos humanos de donde usted está dentro de este proceso. Yo miro y digo, che, me llamó el cliente tal que necesitaba los perfiles de puesto o los postulantes. ¿Dónde está? A ver, ¿cuándo entró la consulta? El 10 de junio. Bien, el 10 de junio. Al 12 tiene que estar en el psicotécnico. ¿Sí? Porque yo, dentro del procedimiento, sé que a los 2 días tiene que estar en el psicotécnico. Yo no voy preguntando por cada uno de estos lugares. Yo miro y digo, a los 2 días tiene que estar en psicotécnico, vengo acá. Si no existiera que no esté en psicotécnico porque, supongamos, se demoró el de entrevista, acá lo que hago es armar, como yo le dije, una no conformidad al sistema o al proceso. ¿Qué es lo que pasó? Acá el tiempo no se puede cumplir porque hubo determinadas cosas que tal vez no los tuve en cuenta. ¿Sí? Entonces se denomina una no conformidad al sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite hacer esa no conformidad? Modificar y decir en vez de 2 días, me tengo que tomar 3 días, ¿sí? O tengo que revisar determinadas cosas.
Nada más que eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me permite a mí? Vuelvo a repetir. Acuérdense lo que vimos cuando entramos a hablar de calidad, que yo le dije que muchos creen que esto es burocracia. Si yo entro a preguntar en cada uno de estos lugares, sí es burocracia. Ahora, si yo miro el procedimiento y digo, entró acá, a los 2 días tiene que estar acá, yo no paso por ningún lado, yo directamente vengo y le digo, che, José Pérez, que es el que hace el psicotécnico, José Pérez, ¿viste al postulante Gustavo Becerra? Sí, mirá, o no, no me ha llegado, no tengo ninguna información. Bien, para eso está justamente esa situación. ¿Está? Más Entonces, en estos casos que por lo general cuando viene la empresa o el contacto interno o externo te lo piden para ayer. ¿Para cuándo lo querés? Para ayer. O sea, sabiendo que un proceso de entrevista tiene muchas instancias más ahora, entonces sabes que siempre la persona está apurada y en el caso de que vos te demores más de lo que charlaron o lo que sea, seguramente contrató al hijo del vecino porque se lo está bien. ofreció antes que vos Entonces, y después eso no funciona ni para vos ni para el empresario que porque es pueda... probable que no le funcione tampoco por agarrar así, bueno, sí, vos venís y vemos. Que es lo que hablamos siempre, Está que bien. si no miramos el detalle, eso va a hacer que va a tener que volver a buscar en 2 meses. Por Bien. no encontrar candidato. Entonces, tal vez se me ocurre dentro del procedimiento, a ver, se me ocurre en función de esto que usted está hablando ahora, ¿no? Sí. Una vez que yo hago la entrevista individual, que tengo la persona ahí, lo único que hago es pasar de oficina en oficina. Es decir, que yo, a ver, ¿cuánto puedo demorar en la entrevista individual? 1 hora. Bien. Sí. ¿Cuánto puedo demorar en el psicotécnico? 1 hora. Bien. ¿Cuánto puedo demorar en la entrevista grupal? Dependerá de la cantidad de personas que yo haya entrevistado. Pero es decir, que en el día yo ya tengo los 3 o 4 perfiles en función de lo que necesita. ¿Está? Sí. Por Sí, ejemplo. sirve mucho también en los perfiles que necesitamos saber cómo soportan la presión. Solemos hacer esas entrevistas todo el mismo día, porque lleva un cansancio y un estrés para la persona que te estén evaluando. Bueno, nos pasa como a nosotros los alumnos, que nos estén evaluando y que yo es un estrés. Entonces vos ves cómo va reaccionando también, si vos necesitas a alguien que tenga mucha resistencia por ahí a la presión y demás opuestos que son así, es como que, bueno, sirve también, tenemos trampitas, pero por lo general con la empresa tratamos de poner un día, bueno, para este día vamos a tener algo. Siempre tratamos de tenerlo antes, cosa de que quedar bien, como siempre, como, bueno, mira, lo tenemos de antes, qué sé yo, quedamos un poco mejor, pero respetar los tiempos por esto mismo, porque o la empresa se busca por otro lado, porque es así, o, bueno, nos pasa esto de que lleva tiempo hacer la entrevista, después pasarlo en limpio, digamos, porque no es que vos... Sí, es un proceso, no lo escribís tal cual ni lo escupís así. Tenés que hacer un proceso como para que se entienda y que también entender que el otro lado no es una persona que entienda de recursos humanos 100%. Entonces también tenés que adecuarlo a que la otra persona que lo lea lo entienda. Bien, y le hago una pregunta. A ver, más que una pregunta es que me responda porque me quedó la duda. Ustedes no tenían procesos, ¿verdad? No. O sea, esto no lo tenían armado. No, lo vamos haciendo, es como, siempre charlamos, es como que se viene haciendo así, pero no está en ningún lugar registrado. Bueno, entonces creo que esto también, cuando lo termine y lo presente, más allá, que como dije, a ver, evidentemente va a tener, y más por lo que acabo de ver, aprobado, digamos, anticipadamente el segundo parcial, tendría que ser una cosa muy rara para que desapruebe más allá de lo que me presentó ahora, ¿no? Sí. Pero sí creo que por ahí seguramente algo le voy a tener que corregir del procedimiento, pero quizás esto lo puede usted presentar como un procedimiento dentro del área. Es decir, mira, yo trabajé esto, me lo avalaron, es más, si quiero hasta puedo darle una devolución con digamos, un informe para decir, mira, che, vos sabés qué, me tomé la atribución de armar esto. Como no dice nombres, y como yo le dije, no quiero que diga nombres, pero dentro de lo que yo estoy estudiando, arme esto. Fíjate si te parece, lo podemos formalizar y ya queda esto. Y de esa manera, lo que usted está enganchando es que prácticamente todos lleven a armar su procedimiento.
cuando lo vean de esta manera y tengan la capacidad usted de poder explicarlo, ¿no? Sí, sí, por eso me re gustó su idea cuando le dijo hagámoslo, porque es cierto, por ahí en el trajín del día a día no tenés tiempo, o uno no se hace el tiempo para armar estas cosas, y más que yo trabajo en el Estado, hoy estoy yo, y mañana otra persona, y tenés que arrancar de nuevo, y capaz que se vienen haciendo las cosas bien, o capaz que querés modificar cosas, pero ya tenés una base a que decir, bueno, empecemos de cero. Entonces, por lo menos tenés que decir, bueno, mira, antes se hacía así, me gusta, ¿no? Lo podemos seguir haciendo, pero ya queda un registro de cómo trabajás también y te da también una seriedad y un marco para que vos digas, bueno, esto es un proceso que se hace así, no es a la, bueno, sí, hoy se me ocurre que lo vamos a hacer así, y otro día lo hacemos de otra forma y otro día de otra. Entonces nos da seriedad y bueno, que es lo que nos cuesta poner en el Estado, poder mostrar que realmente sos competente y que bueno, pasa mucho que hay lugares que no, pero bueno, por lo menos te queda como un registro ahí, vos podés mostrar por qué haces lo que estás haciendo y por qué lo haces así y no de otra forma. Por eso le digo, yo creo que por ahí tiene una, ya que vamos a hablar en términos de calidad, una oportunidad de mejora con esto que yo le estoy, a ver, con esta idea que en teoría decidimos juntos para poder utilizar de la materia esta segunda parte, ¿no? Por ahí la primera parte a lo mejor no le podía buscar el hilo bien directo y en esta a lo mejor sí. Bueno, perfecto, si le sirve, creo que es el objetivo más que claro. Entonces, sí, está buenísimo. Vuelvo a repetir, arme el procedimiento, me lo presenta el 19, que va a ser el próximo viernes, me lo presenta, vuelvo a decir, no ponga nombres, o sea, nada que sea nombre ni de las personas, trate de poner, si por ejemplo pone, como yo le decía en la entrevista individual, ¿sí? El responsable de la entrevista individual deberá firmar una planilla donde pasó y tuvo las recomendaciones bueno, los comentarios de esa persona. ¿Está? Genial. Para que también cuando, ya sea que pase o que no pase, cuando se cargue a la base de datos, se cargue con esos comentarios. ¿Está? Entonces, por ahí, para la segunda vez, cuando yo busco la base de datos, si yo acá tuve un comentario en la entrevista, por ahí evito esta entrevista personal y paso al psicotécnico, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, de esa manera, agiliza el proceso. ¿Sí? Sí. Salvo esas correcciones que yo le hice del orden y esto de la decisión, el resto está perfecto. Sí, ahí entendí, profe, las correcciones y ahí arrancado con las flechas, pues dije, no, lo vamos a charlar mejor con el profe porque ya se me había hecho lío y ahora con lo que charlamos me quedó súper claro cómo armarlo y bueno, después obviamente está sujeto a su visión, pero me quedó mucho más claro cómo armarlo y de acá en adelante armar procesos, ¿no? Sí, claro. Yo, a ver, en mente tenía, digamos, lo que usted me había hablado, ¿sí? Entonces, tiene en mente algo y cuando yo lo miro acá veo que medianamente condice con lo que habíamos hablado, más allá del formato y de los pequeños errores como yo le mostré, ¿no? Pero son pequeños errores. Lo que sí me interesa es que esto, para que usted... por ahí, no sé si usted vive con su padre, casada, es soltera, ¿cómo es su vida? Bien, casada. Genial. ¿Sabe qué es lo que puede hacer su marido? Obviamente sabe que trabaja, pero no sabe de esto, ¿no? ¿O sí? Claro, no, los detalles no. Bueno, genial. Entonces, ¿sabe lo que puede hacer para ver si esto si es legible para una persona que nada que ver? Cuando termina de acomodarlo, ¿sí? Vos le explicás, le decís, bueno, a ver, mira, viene una empresa, nos contacta, fíjate, ¿te es claro el procedimiento? ¿Dónde tendría que ir? ¿Cómo tendrías que hacer? Una persona que es ajena, si la entiende, y sigue el proceso, está más que bien. Sí, está buenísimo, tiene razón, voy a consultarlo. Sí. Pero, digamos, hágalo entre manera oculto, no le consulte mientras lo está elaborando, cuando ya lo terminó. ¿Sí? Entonces decirle, a ver, mira, decime qué caminito tendrías que hacer vos si estuvieras en este lugar.
¿sí? Y a ver si sigue ese camino o si interpreta el camino de tal o cual cosa. Ahí usted le puede preguntar, ¿qué le va a permitir eso? Dos cosas. La primera, saber si realmente este flujograma representa lo que usted quiere. Primera situación. Que a mi criterio con esas correcciones está más que claro. La otra es justamente demostrar que una persona ajena, si tiene esto, rápidamente puede seguir los pasos. Entonces, si usted va y lo puede presentar en su trabajo, si lo puede hacer con su marido, lo puede hacer en su trabajo. Genial, introducimos ahí una mejora, como veníamos charlando, que quede registrado por qué lo haces así, por qué funciona o por qué no, y dónde estamos fallando y se puede mejorar, como decimos, en las correcciones o las observaciones que pueda hacer alguien. Exactamente. Perfecto. Entonces, solamente pasarme el detalle de cada uno de estos ítems, recordando no nombrar ni empresa ni persona, sino siempre el responsable, el encargado, nada más. No, nada de nombre ni de empresas. Por ejemplo, como yo le decía en los avisos clasificados, no necesariamente tiene que poner Diario de Río Negro y Diario LM Neuquén. Puede elegir los dos diarios de mayor tiraje en la zona, ¿sí? O uno de los mayores diarios de tiraje en la zona. Mañana es quien sea, quedó totalmente dinámico. No queda pegado de que si mañana LM Neuquén desaparece y aparece, no sé, cualquier otro, ¿sí? Tiene que cambiar todo el procedimiento. Ok, que se pueda seguir haciendo. Sí, genial. Exactamente, entonces evita el tema de los nombres. Muy bien, nada de nombres propios entonces. Exactamente, nada de eso. A ver, bueno. Vamos, denme un segundito. Bien, entonces, bueno, ya eso ya está con las correcciones. Cuando me manda el flujograma con el procedimiento de cada cosa, ¿sí? Perfecto. Un tema por las dudas, que hasta acá no se ha cortado la conexión. Un tema para que le quede claro. Este informe que va a hacer, o esto pasa a ser el segundo parcial, por lo tanto, le acabo de decir, por lo que he visto, digamos, estaría, salvo una catástrofe, estaría aprobado el segundo parcial, que es decir, que tiene la regularidad. Respecto del final, por las dudas, sí. Le comento qué hay. No hay ninguna resolución por parte del Consejo cómo van a ser los exámenes finales, ¿sí? Ahora bien, yo le doy mi opinión. Hasta acá tengo una reunión el sábado que supuestamente nos van a decir qué evaluar, cómo evaluar y demás. Yo creo, no sé si usted participó de alguna de las mesas extraordinarias ahora en mayo. Sí, me presenté a una y en el caso era análisis de estados contables, así que lo que hizo la profesora fue subirnos un final que era, bueno, de análisis contable y además de un poco de teoría, y nos dio un tiempo para entregarlo. Y después ya la evaluó y nos puso las correcciones, nos anotó ahí qué era lo que estaba, por qué ese. En los comentarios. Bien. Yo creo, a mi criterio, que se va a seguir el procedimiento que se tomó para los exámenes extraordinarios. Vuelvo a repetir, una apreciación mía, no hay nada formalizado. Ni siquiera las fechas todavía están, ¿sí? Pero me adelanto porque supuestamente ya bueno, la semana que viene termina la regularidad y demás, entonces, más allá que me puede escribir, tiene alguna duda, nos conectaremos, no hay inconveniente respecto de eso. Pero sí, para que le quede claro, en el caso mío, para que se quede tranquila, mi examen va a ser escrito. Ok. ¿Está? No vamos a hacer más allá que sea uno, que sean 3, que sean 50. Va a ser escrito. Sí, bueno, el día que se establezca se pondrá, no sé, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, no sé, a la hora que corresponda, tomaremos 2 horas, 2 horas y media, una cosa así, se hace el examen, me tomaré el tiempo para corregirlo, por ahí en una de esas, dependiendo, puedo corregirlo en el momento, o por ahí al otro día, voy a subir, subo las respuestas correctas, como hice con el primer parcial,
y Sí. armo los comentarios para darle una devolución. ¿Está? Pero para que se quede tranquilo, en mi caso no va a ser oral, va a ser escrito. Ujú. Y, profe, ¿va a ser de lo que venimos viendo, un poco de teoría, un poco de práctica? Sí, yo Lo que también no le voy a pudimos armar un evaluar. video. Sí, yo también le voy a armar un video en la semana que viene, porque bueno, tenemos todos los cierres y cuánta macana. Le voy a armar un pequeño video que se lo voy a subir de las cosas importantes de teoría y de práctica, digamos que le quede como un mapa conceptual, ¿está? Genial, Que le buenísimo. sirva de guía, obviamente que eso lo va a tener que ampliar, ¿no? Pero que le sirva de guía por lo menos esa situación. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Y el viernes se lo mando y nos vemos o se lo manda y usted me lo corrige y me lo manda? No, no es necesario. A ver, salvo que yo crea conveniente, de última le escribiré y vemos cuándo nos conectamos. Ah, bueno, ¿Está? no hay problema. Genial. Que a mí a ver, ¿por qué le decía esto? Porque particularmente mi problema en el trabajo era este flujograma. Como vi que el flujograma está bien, lo otro será, bueno, corríjame esto, corríjame aquello. Nada más, ponga esto, ponga aquello, y más que nada, por lo que le dije, para que usted lo pueda presentar en el trabajo como algo, como un aporte. ¿Está? Sí, está buenísimo. Nada más que por eso. Entonces, por ahí no es necesario. Si yo veo de ser necesario, bueno, nos contactamos, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, profe, ¿y se lo mando por correo? ¿Al correo que me pasó? ¿O se lo Sí, subo a la sí, plataforma? sí. Ah, listo, se lo mando por correo y le pongo mi nombre y la Perdón, materia y la universidad. perdón, súbamelo por la plataforma. Ah, ¿Está? genial, buenísimo. Yo le Se lo voy subo. ¿sabe qué? Le voy a generar la actividad y me lo sube ahí. Genial, ¿Está? sí, ahí Entonces, le subo. así me queda registrado. Genial, profe. Entonces, el viernes le hago esa entrega y bueno, cualquier cosa nos estamos contactando. Muchas gracias Perfecto. y buenísima. Me encantó su idea porque, como yo le dije, yo estaba buscando una empresa, digo, uy, buscar una empresa para ver el flujo y demás, más con todo el lío que estamos teniendo de que no podría ir, digamos, a algún lugar. Me encantó la propuesta y bueno, ahora que empecé a armarlo, digo, está re bueno esto porque vos ya tenés más o menos el procedimiento en la cabeza, pero lo tenés vos y 5 o 6 personas más. Y está bueno que quede registrado en algún lugar, porque Bueno, más que me nada por alegro. eso, el Estado va y A viene. ver, me alegro que por lo menos haya servido uno por ahí. Estas son las cosas buenas y las cosas, esto de las clases virtuales por ahí, le permiten a uno dar un giro sobre la marcha. Bueno, lo busqué por este lado, que quizás si hubiéramos estado en una situación presencial, lo hubiera llevado por otro lado. ¿Está? Así que bueno, por lo menos le pegamos a esto, le sirve a usted y me sirve a mí para evaluarla como objetivo de la materia. Así que buenísimo. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces nos estamos hablando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que tenga buenas Gracias. tardes. Adiós. Hasta luego.